Junto al río Fontainebleau de Stephen Gallagher. Nos refugiamos bajo el gran roble durante más de una hora, viendo caer la cortina de lluvia. El cielo estaba tan oscuro como el plomo viejo, y cada vez que sonaba, el trueno daba la impresión de hacer temblar el mismísimo suelo del bosque. Ni siquiera Antoine podía pretender que esto no era nada más que un breve chaparrón de primavera. Así que nos quedamos sentados uno al lado del otro, en un lúgubre silencio, con nuestras cosas a los pies y los impermeables por encima de la cabeza. Supongo que fue entonces cuando realmente me decidí. Cuando la lluvia se detuvo por fin, nos echamos la impedimenta al hombro y seguimos caminando. El camino se había convertido en un barrizal y un débil sol asomaba por entre los árboles y hacía brotar una leve neblina del suelo empapado. No me encontraba de muy buen humor para apreciar todo esto, pero después de un rato Antoine empezó a silbar. Unos 10 minutos después llegamos a un río no muy grande pero de rápida corriente, y en el cual desaparecía nuestro sendero para emerger de nuevo al otro lado. Y tan mojado y miserable me sentía yo para entonces que empecé a vadearlo sin una sola queja o vacilación. Cada paso me llevaba más cerca del hogar, y eso era lo único que me importaba. Pero muy pronto resultó obvio que el camino no nos alejaría de la granja que se alzaba en la otra orilla del río, pues se metía directamente en un patio que no tenía salida. El lugar no tenía muy buen aspecto, y resultaba escuálido y carente de atractivo incluso bajo el sol del atardecer. Mi impulso inmediato fue dar la vuelta y alejarme, pero Antoine, siempre optimista, dijo: «¿Crees que se apiadarán y nos darán de comer?» «Lo más probable es que nos den un golpe en la cabeza y nos roben», le contesté. «Quédate aquí y cuida de las cosas. Iré a preguntar el camino que debemos seguir». Lo dejé y entré en el patio, buscando alguna señal de vida. Unas cuantas gallinas picoteaban por el suelo, alrededor de un miserable aprisco donde había 4 cabras más bien flacas, y un perro ladraba en algún lugar situado detrás del granero. El rincón del patio que había a mi izquierda se hallaba oculto por la sombra de un gran castaño, y en esa tierra reseca y apisonada fue donde vi algo terrible. Era un cerdo, no muy rollizo, atado y preparado para la matanza. Era evidente que este era el sitio utilizado habitualmente por el granjero para tales asuntos, porque a las ramas inferiores del árbol habían atado ganchos donde colgar los despojos para que se fueran desangrando. Lo que hacía tan terrible el espectáculo era la forma como habían preparado el cerdo. Le habían cortado las patas a la altura de la pezuña, y el corte era tan hondo que se veía brillar la blancura del hueso, sin una gota de sangre que lo cubriera. Los miembros del cerdo, atados en un manojo, habían quedado casi amputados, pero el cerdo seguía removiéndose e intentando levantarse. Volví la cabeza y seguí caminando. No encontré a la gente que buscaba hasta llegar al otro extremo del granero, y resultó ser un grupo más bien ceñudo y poco aseado. Un padre y 4 hermanos con la frente angosta y los ojos oscuros y penetrantes. Estaban amontonando troncos para cortarlos, pero en cuanto me vieron el trabajo se detuvo. Fui hacia el más viejo del grupo, y los demás se limitaron a quedarse inmóviles y observarme, las bocas abiertas y las manos colgando a los lados mientras una tenue chispa de entendimiento ardía en cada par de ojos. Las cosas no fueron bien hasta que no entendí que el dinero era la llave que pondría fin a su paciente y tosuda falta de comprensión. Y, al final del proceso, me enteré solamente de que el único modo de encontrar nuevamente el camino de París era volver por el sendero que habíamos recorrido. Le di las gracias al granjero, sintiéndome más bien ridículo y vencido porque, en realidad, tendría que haberle maldecido. Y volví con Antoine. Antoine estaba donde lo había dejado. Las mochilas con nuestros caballetes, pinceles y cuadernos de dibujo estaban a sus pies, y él se apoyaba en la pared con una expresión distante y pensativa en el rostro. Estaba mirando hacia el castaño.
Eso era algo que yo había evitado hacer en mi trayecto de vuelta, pero ahora no me quedó más remedio que volverme y ver qué le estaba afectando de tal forma. Y fue entonces cuando me di cuenta de que durante mi corta ausencia habían retirado el cerdo de allí y ahora, ante él, había un panorama diferente. «Me quedo, Marcel», dijo. No le entendí. «¿Que te quedas? ¿Dónde?» «Aquí mismo. Deben de tener una habitación, un altillo o el mismo granero, y no creo que vayan a rechazar el dinero. Es tarde y estoy cansado». «¿Alguna otra razón?», pregunté, mirando con expresión más que significativa hacia el lugar bajo el castaño donde ahora había una muchacha inmóvil, cepillándose el pelo sin hacer caso de nada más. Se estaba mirando en un viejo fragmento de espejo que había colgado de uno de los ganchos usados para la matanza, y no parecía darse cuenta en lo más mínimo de nuestra presencia. Iba descalza y llevaba un vestido de algodón tan húmedo y pegado al cuerpo que resultaba fácil ver que no llevaba nada más debajo. A mis ojos no era nada más que una chica de granja, corriente, demasiado corpulenta para resultar bonita, y probablemente demasiado estúpida para conversar con ella. Pero, ¿quién puede decir lo que era para Antoine? Durante las semanas de nuestro viaje, yo había llegado a comprender que sus ojos y los míos parecían ver gracias a una luz distinta. Y ahora, en respuesta a mi pregunta, estaba sonriendo y no dijo nada más. «Entonces te quedarás solo, Antoine», le dije yo. Esto le sorprendió. «¿Vamos a discutir por esto?» «No», respondí, apoyándome la pared junto a él. «No va a ser una discusión. Sencillamente no quiero estorbarte. Para mí se ha terminado, Antoine, y carece de objetivo fingir lo contrario. Ya estoy harto de caminar, de hacer esbozos y de encontrarme cara a cara con la naturaleza. He bostezado viendo salir el sol y he temblado bajo la lluvia, y si muero sin haber visto nunca más otro árbol, otra aldea u otro campo de trigo, moriré feliz. Lo que intento decir es que no soy un artista, Antoine. Si estas últimas semanas han sido la prueba, entonces admito que he fracasado. Tengo los pies deshechos, me duele todo, y no me queda nada por demostrar. Me vuelvo a París esta noche». Esa había sido mi decisión en el bosque, debajo del roble. La excursión, que parecía tan atractiva para dos jóvenes ansiosos de convertirse en pintores, se había convertido en un agotador camino de mal tiempo, albergues llenos de corrientes de aire y una creciente nostalgia por el hogar. Seguía haciendo esbozos como si fuera una especie de obligación impuesta, algo que no me habría molestado si Antoine no hubiera estado allí. No había examinado mis páginas de dibujos y no tenía ganas de hacerlo. Me había dado cuenta de que mi talento artístico no era suficiente como para sobrevivir fuera de las mejores condiciones posibles en una cómoda sala de dibujo, lo cual, supongo, quiere decir que no era un talento real. Quizás fuera útil como forma de persuadir a las jóvenes para que se desnudaran ante mí, pero no era el arte. «Oh, Marcel», dijo Antoine, una expresión de simpatía en el rostro, «¿realmente ha sido un infierno para ti?» «Voy a ser un ciudadano aburrido, Antoine», le contesté. «Nací para ser un ciudadano aburrido. Ha hecho falta un viaje como este para comprenderlo». Sus ojos fueron nuevamente hacia el otro extremo del patio en el que se encontraba la chica, bajo el castaño. Por un instante pareció que los ojos de ella se desviaban del espejo y se encontraban con los suyos, pero su rostro no dejó traslucir la menor señal de emoción. «No puedo venir contigo», dijo. «Lo comprendo». Le dije dónde podía encontrar al granjero, y mientras él iba a verle, trasladé todos los colores, los lápices y los pigmentos de mi equipaje al de él. La sensación me resultó muy extraña, como algo parecido al abandonar un sueño. Era una mezcla compleja e inextricable de alivio y pena. También le regalé mis 2 lienzos intactos metidos en su estuche y mi vaporizador para fijar los colores. Cuando volvió Antoine, me explicó las condiciones que el granjero había impuesto para su estancia. Para decirlo sencillamente, le ofrecían 2 semanas en su granero con los alimentos de los que la familia pudiera prescindir, a cambio de todos los francos que llevaba encima. Me quedé horrorizado, pero Antoine no parecía preocuparse por ello.
Me hizo prometer que visitaría a su padre para recoger su asignación mensual y que volvería con el dinero antes de que hubieran expirado las 2 semanas. Aunque no me habría importado en lo más mínimo no ver nunca más el bosque de Fontainebleau, me inquietaba la idea de abandonar por completo a mi amigo Antoine, dejándole a merced de su nueva obsesión. De esta forma, al menos, podría saber cómo le iba. Volvió andando conmigo hasta el río. Faltaba menos de 1 hora para que oscureciera y aún me quedaba camino por recorrer. Antes de que me dispusiera a cruzar el vado, le pregunté: «¿Qué debo explicarle a tu padre?» «Lo que quieras», dijo él, «lo que tú creas que necesita oír. Pero hazlo por mí, Marcel». Yo habría seguido hablando, pero él ya estaba mirando con añoranza el patio. Media hora de familiaridad con él no me había hecho verlo menos miserable que en el primer momento. Pero, como ya he dicho, Antoine parecía ver a menudo las cosas con un ojo distinto al mío. Quizá fuera el ojo de un artista. Mi prueba había llegado y quedado atrás, y las 2 semanas siguientes serían suyas. Me quedé esa noche en Barbizon, y la noche siguiente me encontró ya en París. Entré en casa por la puerta trasera, en parte porque me avergonzaba lo que yo veía como mi fracaso, pero básicamente porque era consciente de que mi aspecto era el de un vagabundo. Los días siguientes presenciaron el comienzo de un proceso de absorción en los negocios de la familia, un extraño mundo de manifiestos y anotaciones en los libros que, no sé muy bien cómo, guardaban cierta relación con barcos reales que navegaban por alguna parte de los océanos auténticos. Se me concedió una colocación como aprendiz de contable, para que así pudiera aprender desde los más fundamentales principios básicos. Aunque había sabido lo que debía esperar, las largas horas y el rígido empleo del tiempo fueron para mí algo parecido a una conmoción. Nada más llegar, había mandado una nota a los padres de Antoine tranquilizándoles en cuanto a su seguridad, pero no me fue posible acudir a su casa para transmitirles su petición hasta la tarde del viernes. No les traje buenas noticias. Mi padre, y debo decirlo para hacerle justicia, permitió que mis preocupaciones se consumieran por sí solas. Era como si hubiera previsto el resultado, y sin alterarse hubiera hecho sus preparativos para el momento de mi regreso. El padre de Antoine no poseía tal paciencia. Todo lo que me dio fue un mensaje. No habría asignación alguna hasta que Antoine no abandonara sus juegos y volviera a casa. El sábado solo se trabajaba media jornada, y tan pronto como mi labor hubo terminado, partí hacia la estación del ferrocarril. A última hora de la tarde contemplé nuevamente la granja. El lugar era muy parecido a como lo recordaba, aunque me atreveré a decir que yo sí había cambiado para él. Ahora llevaba mi único traje decente, así como un abrigo, y había venido preparado para vadear el río. El día era cálido y la primavera dejaba paso al verano, y la brisa ya no resultaba cortante. El pedazo de cristal seguía colgando del castaño, y cuando fui hasta el umbral del granero y grité el nombre de Antoine, oscilaba levemente de un lado a otro. Había estado durmiendo allí. La mitad del granero estaba llena de paja hasta el altillo, y no había nada que pudiera llamarse mobiliario. Las paredes de pizarra no estaban en muy buen estado, y en algunos lugares las grietas de los tablones eran tan grandes que se podía pasar la mano por ellas. Pero estaba claro que el granero era su alojamiento, pues en la parte despejada del suelo vi su caballete, un lienzo y algunos de sus utensilios para pintar. Las posesiones de Antoine, pero sin Antoine. Salí del granero para buscarle. Acabé encontrándole en un claro que no estaría a más de 200 metros del granero. La chica, como yo medio había esperado, se encontraba con él. Estaba sentada en el suelo con las manos alrededor de las rodillas mientras Antoine la dibujaba, pero al verme arrojó a un lado su cuaderno gritando «¡Marcel!» y se levantó de un salto para recibirme. Confesaré que sufrí una gran impresión, aunque la oculté bien. En el espacio de menos de una semana había cambiado igual que un hombre preso de una seria enfermedad. Parecía estar más delgado, y alrededor de sus ojos había anillos oscuros que los hacían más hundidos y penetrantes, pero se encontraba bastante animado,
y dio la impresión de estar contento al verme, aunque si gran parte de esa alegría era debida a una emoción auténtica o al dinero que daba por sentado traía conmigo, es algo que me resultó imposible discernir. Habían traído con ellos una cesta, y los tres cenamos queso, un vino bastante áspero y pan que tenía la misma textura que un techo de paja húmeda. Antoine presentó a la muchacha como Liz, diminutivo de Annalise, y apenas la oí hablar un segundo, supe que la chica no era nativa de Francia, aunque fui incapaz de localizar su acento. Parecía tímida y no comió nada, tomando solo un sorbito de vino. Antoine me entregó su cuaderno para que le echara un vistazo, tal y como hacíamos al final de cada día que pasábamos juntos. Como había esperado, todo su tiempo lo había invertido la muchacha, y el cuaderno se repartía entre estudios de su cabeza y retratos de cuerpo entero, algunos de ellos apenas unas cuantas y rápidas líneas que describían la esencia momentánea de algún movimiento. Aunque no lo demostré, sentía cierta decepción. Esperaba que allí habría algún signo, algún destello de la imagen que le había motivado, pero ninguno de los dibujos parecía ser mucho más que un ejercicio técnico. Pensé que quizás, después de todo, aquí no hubiera nada que envidiar, nada más que un capricho casual convertido en algo práctico mediante la relación artista-modelo, una situación que yo, al menos, podía entender, aunque me sintiera extrañamente decepcionado al no encontrar nada más. Liz preguntó si Antoine había terminado con sus dibujos por ese día, y luego se excusó. Al verla marchar, noté cierto dolor en los ojos de Antoine. ¿Quién es?, le pregunté tan pronto como ella estuvo a una distancia desde la cual no podía oírme. No lo sé, creo que es huérfana. La familia se limita a no hacerle caso. ¿Trabaja en la granja? No lo creo, dijo, su rostro reflejando un poco de incertidumbre, como si esta fuera una pregunta en la que había pensado muchas veces durante los pocos días transcurridos desde nuestra separación. No puedo estar seguro de ello. A veces se esfuma durante horas, pero, de todas formas, no es importante. ¿Hablaste con mi padre? Y entonces no me quedó más remedio que darle las malas noticias. Vi ensombrecerse su expresión, y el aire de vaga satisfacción que hasta ahora había disminuido lo consumido de sus rasgos fue sustituido por una especie de profunda desesperación. Entonces no sé qué hacer, dijo. No me dejarán quedarme aquí sin dinero. Ya han logrado dejarme sin nada. No comprendes a esta gente, ni la mitad de bien de lo que ellos parecen entenderte a ti, le contesté. Todo esto es por la chica, ¿no? Bajó la vista y no me respondió. Entonces seguí diciendo yo, ¿por qué no te limitas a llevártela de aquí? Pero Antoine ya estaba rechazando la idea casi antes de que yo hubiera terminado de sugerírsela. Eso no es posible, dijo. Solo el alejarse un poco le causa un gran dolor. Y luego, como si ese pequeño problema hubiera bastado para poner fin a toda la discusión, se puso en pie y dijo, «Solo veo una salida. Será mejor que vengas conmigo». Mientras me llevaba de regreso al granero, no dijo ni una palabra más. Cuando pasamos junto a los cobertizos, vi asomar a uno de los hijos, vigilándonos. No nos hizo ninguna señal, y Antoine ni siquiera miró en su dirección. Cuando llegamos a las edificaciones, Liz no estaba allí, y Antoine no parecía esperar a encontrarla. Fue hacia su caballete y yo le seguí. Esperé mientras él dudaba un segundo antes de apartar la tela manchada de pintura que había colocado para proteger el lienzo. Era una pintura al óleo. Me quedé inmóvil, asombrado. Era maravillosa. Mostraba esa visión del primer instante en que Antoine había contemplado a Liz bajo el castaño. Era cada uno de los detalles que él había visto, pero transformados. Ahora me di cuenta de que yo había estado tan absorto y ocupado en mi propia incomodidad física que no me había dado cuenta prácticamente de nada en absoluto. Allí estaba Liz, con el cepillo en la mano, bañada por la última claridad del atardecer y con unas suaves sombras azules a su espalda. Mientras estudiaba su imagen en el espejo, había una especie de tranquila belleza en sus sencillos rasgos, y supe de forma instintiva que el cuadro era triste,
una celebración de lo breve que es toda experiencia y la vida misma. Y mientras lo miraba sentí morir algo dentro de mí. Pensé en los propios paisajes de Fontainebleau, lindos y sin nada especial en ellos, y finalmente estuve seguro de que había tomado una buena decisión. Mi técnica era tan buena como la de Antoine, y si es que no era un poco mejor, pero la técnica era tan solo la mitad del problema. Para pintar, antes era preciso ver, y yo no veía, a no ser que alguien me guiara. «Tienes que llevarlo a París por mí», dijo él. «Véndelo por lo que puedas conseguir». Asentí, moviendo lentamente la cabeza. Ahora no cabía duda alguna. Le ayudaría de cualquier forma que estuviera a mi alcance. «¿Sabes que te envidio?», le dije. «No lo hagas», contestó él, contemplando su lienzo como si en él hubiera algo que le inquietara. Las cosas que más deseamos no son siempre las que nos hacen felices. Le entregué la mayor parte del dinero que llevaba encima, incluyendo lo que había reservado para pagar el alojamiento de una noche antes de regresar a la ciudad. Cuando trepábamos por una escalera para que me mostrara el altillo donde podría dormir, percibí en Antoine cierta reluctancia, pero la tomé por la aversión natural a la caridad que hay entre dos amigos. Yo no lo veía de ese modo. Pensé melancólicamente que si iba a ser un burgués, bien podría recorrer todo el camino y convertirme en un mecenas de las artes. Una manta sobre el heno quizá no fuera mi idea de la comodidad, pero era todo cuanto había disponible. No tenía frío, pero el heno se clavaba en mi carne desde todos los ángulos posibles, atravesando el delgado tejido de lana, y aunque mi abrigo, una vez enrollado, podía servir más o menos como almohada, no pude evitar preguntarme qué aspecto tendría cuando llegara el momento de sacudirlo por la mañana. No me extraña que Antoine tenga un aspecto tan penoso después de una semana así, pensé. No sé qué hora era cuando me desperté, pero debían de ser más o menos sobre las 2 o las 3 de la madrugada. Me quedé inmóvil, algo nervioso, mirando el cielo nuboso e iluminado por la luna que asomaba por entre las grietas de las paredes, y oí voces desde abajo. Hablaban en susurros, pero la noche era tan callada y tranquila que resultaba imposible no oírlas. «Recuerdo haberos dejado a ti y a tu amigo», estaba diciendo Liz. «Estaba tan cansada después de haber posado para ti esta mañana, pero no recuerdo dónde fui». «Fuiste donde vas siempre», oí que decía Antoine, «al gran montón de paja que hay detrás de la casa. Abriste un agujero en él y te metiste dentro». Pero lo siguiente que supe fue que estaba oscuro y me encontraba una vez más debajo del árbol. Estaba agotada y todo era como si hubiera corrido mucho. «¿Qué he estado haciendo?» «Estabas durmiendo, eso es todo, como hace siempre». Pero Liz parecía asustada, incapaz de aceptar una explicación tan sencilla. «¿Pero lo sabes?», le preguntó con voz insistente. «¿Me has visto?». Un largo silencio por parte de Antoine, y luego dijo «sí». Oí como Liz cambiaba de posición, haciendo crujir levemente la paja. «A veces siento como si tú fueras el único que realmente me ve», dijo. «Tal como soy, quiero decir, como si dejara de existir cuando cierras los ojos, porque, en cierto modo, no existía antes de que tú vinieras». «Eso no son más que tonterías», dijo Antoine. La siguiente pregunta de Liz era una que yo no había esperado. «¿Quién soy, Antoine?», dijo. Y su voz sonaba como la de una niña perdida y miserable, como si la respuesta fuera algo que nunca podría llegar a conocerse. «Duérmete», le dijo él. Era una buena idea, una sugerencia que ojalá me hubiera sido posible seguir, pero el sueño parecía eludirme y solo pude removerme incómodamente en mi cosquilleante refugio. Hasta mis oídos llegaba la ronca y ruidosa respiración de Antoine, lo cual no me servía de mucha ayuda. Y después de un rato, escuché el ruido de un cuerpo que se levantaba y se dirigía hacia la puerta del granero. Moviéndome tan silenciosamente como pude, me arrastré hasta la trampilla por la que había entrado y miré hacia abajo. Liz estaba en el umbral, silueteada por la claridad lunar, mirando hacia donde se encontraba Antoine. No pude distinguir su expresión,
pero la postura de su cuerpo sugería una despedida cargada de dolor y pena. De Antoine poco pude ver, salvo el manchón claro de su camisa en la oscuridad. Unos instantes después, Liz le dio la espalda y salió al patio. Cuando fui hacia la ventana desprovista de cristales por la que me sería posible mirar hacia el patio, un tablón crujió, pero Antoine no movió ni un músculo. Ahora Liz avanzaba rápidamente, una silueta apenas visible en su sencillo vestido, y se dirigía hacia la parte trasera de la casa, tal y como había dicho Antoine. Y entonces, mientras yo la observaba, vi surgir otra silueta de las sombras para recibirla. Supuse que sería el granjero o uno de sus 4 hijos, por los rasgos groseros y bestiales de su perfil, y daba la impresión de haberla estado esperando. Le vi alzar un palo o alguna especie de vara y azotar el aire con el objeto, como tendiera a obligarla a ir más deprisa hacia el lugar al que ya se dirigía Liz. La silueta fue detrás de ella por el espacio que había entre los edificios, y luego se inclinó sobre algo que no pude ver. Pero un instante después oí el roce de una puerta de madera sobre la tierra reseca, y el golpe que hizo al cerrarse. Volví a mi manta cuando los dos ya no eran visibles. Liz azuzaba ante la otra silueta como si solo fuera un animal de granja. Resultaba obvio que la estuvieron esperando desde que Antoine se quedó dormido, igual que una oveja es llamada al redil cuando termina el día, y habiendo visto de qué forma se la trataba, no pude sino pensar que quizá Liz estuviera en lo cierto. La visión que Antoine tenía de ella se diferenciaba tanto de la que tenían los demás, que era casi como si él hubiera creado realmente su belleza partiendo de una sustancia mucho más básica, a la que no le quedaba otro remedio que volver cuando la atención de Antoine se concentraba en otro punto, como sucedió durante el sueño. Y de forma inesperada, al sueño fue a donde me llevaron todas estas especulaciones. A la mañana siguiente nos dejaron el desayuno fuera del granero. No era muy abundante, pero sí digno. Antoine envolvió cuidadosamente el retrato, tomando especial precaución con las zonas donde la pintura aún estaba húmeda. Lo llamaba la muchacha del espejo. Liz estaba sentada junto a nosotros, observándonos. Había vuelto al granero un poco antes de que me despertara. No sé cuándo. Dijo muy poco y no comió nada. Ahora me resultaba difícil imaginar cómo había podido llegar a considerarla carente de atractivo. Supongo que para seguir desarrollando mis fantasiosas ideas de la noche anterior, ahora la veía a través de los ojos de Antoine. Ahora mi primera impresión no contaba para nada. No era sencillamente que hubiera cambiado de opinión para acabar rindiéndome ante los puntos de vista de otra persona. Más bien había descubierto una auténtica transformación en la textura de mi mundo, causada por la intensidad de su visión personal. Pero se trataba de una intensidad que le estaba agotando. Me daba cuenta de ello. Ahora no tenía mejor aspecto físico que cuando yo había llegado, e incluso parecía haber empeorado. Me pregunté si paladear el éxito gracias a la venta del retrato podría servirle de alimento. Partí antes de las 10, sabiendo que tenía por delante un largo paseo a pie y en carruaje antes de que me fuera posible llegar al ferrocarril. Las botas que llevaba, mi par más resistente, se habían mojado un poco al vadear el río en la jornada anterior, pero se habían secado durante la noche, y Antoine salió del granero para intentar conseguir algún medio de transporte, con lo que no tendría que reemprender mi viaje sufriendo la rigidez del cuero recién secado. No oí lo que se dijo o se prometió, pero 10 minutos después, un maltrecho calesín tirado por un pony todavía en peor estado entró traqueteando en el patio. Nos despedimos agitando la mano mientras el sol de la mañana arrancaba reflejos iridiscentes del río, y mi medio de transporte avanzó dando botes por el sendero cubierto de baches. Mi conductor era uno de los 4 hermanos que había visto en mi primera visita a la granja, y me pregunté si sería el que había estado aguardando a Liz en el patio bajo la luna. Pensé en preguntárselo, pero de momento no había dicho ni una palabra, y aparentemente sus ojos estaban clavados en la grupa del caballo. Esperaba ser depositado en la orilla opuesta del río,
pero pronto quedó claro que el trato hecho por Antoine me llevaría más lejos, ya que seguimos por el sendero, las ruedas del carruaje dejando caer una pequeña lluvia a cada giro. Me volví para saludar por última vez con la mano a la solitaria figura de Antoine, y luego miré de nuevo hacia adelante, con la muchacha del espejo sostenida a mi lado en un gesto de protección. Tenía una extraña sensación de pérdida, como si hubiera salido de un mundo al que no podía estar seguro de volver. El río era su límite y las orillas sus confines. 10 minutos después, cuando ya divisábamos la encrucijada principal de los caminos, mi cochero abrió la boca. Le hemos dicho a su amigo que no podemos comernos sus cuadros, me soltó repentinamente, sin el menor preámbulo. Cuando su dinero se haya terminado, se irá. Pasó un instante antes de que me asegurara de que yo era el destinatario de sus palabras. No había levantado los ojos de la grupa del caballo, pero cuando estuve seguro de ello, pregunté: ¿y no sería posible dejar que Liz fuera con él? Estuve observándole para percibir una reacción, pero no vi ninguna. ¿Por qué?, se limitó a decir. No trabaja para ustedes, no es de la familia. Aquí no hay futuro para ella. La familia de Antoine es muy rica. Podría instalarla en un apartamento y proporcionarle una asignación. Liz podría enviarles dinero. Se trataba del golpe más osado que podía utilizar, pero no hizo mucho efecto. Él estaba meneando la cabeza lentamente, y eso me irritó. Es un poco tarde para empezar a tomar en consideración su salud moral, ¿no?, le pregunté, dado que les parece adecuado mandarla al granero para que se acueste con desconocidos. Eso no importa, dijo él, tirando de las riendas y deteniendo el caballo en mitad de la encrucijada desierta. No puede irse, es todo. Tales fueron mis primeros esfuerzos en pro de Antoine, y debo decir que no tuve mucho más éxito en mi nuevo papel como agente artístico. Estuve pensando mucho en qué tratante escoger, y acabé decidiéndome por uno que pensé simpatizaría con la frescura y la franca modernidad que demostraba el retrato. Sabía que dicho tratante había viajado recientemente a Inglaterra y había vuelto con varias obras de Constable, que se consideraba casi revolucionario en su tratamiento de la naturaleza. Dejé la pintura en su poder durante varios días y luego le llamé para comprobar qué tal iban las cosas. Había encontrado un comprador, pero cuando oí la suma ofrecida, mi entusiasmo inicial murió y sentí que un gran frío me invadía. «¿Tampoco?», dije, «pero podría conseguir más si consiguiera exhibirlo en una galería durante unas cuantas semanas, pero lo dudo», dijo él, «y no me gustaría hacerme una reputación manejando esta clase de material». Aunque un instante después añadió a modo de concesión: «No estoy diciendo que no sea buena, claro, pero si es buena, debe pagarse mejor». «No tanto. Lo bueno no es lo que se vende lo que está de moda. Estamos hablando de personajes clásicos en paisajes idealizados, la naturaleza dispuesta de otra forma en el estudio. Y ahora dígame, ¿cómo puedo vender a esa chica de granja en semejante mercado?». Era un buen trabajo, lo sabía con una seguridad y una confianza mucho mayores de las que nunca había sentido por ninguna de mis obras. «¿Está diciéndome que el defecto de esa pintura es que hay demasiada verdad en ella?», le pregunté. Él se cogió delicadamente de hombros. «Si lo prefiere así. Si le sirve de algo, creo que su amigo tiene mucho valor. Pero tampoco puedo vender eso. Vendo cuadros». ¿Qué podía hacer? El alojamiento de Antoine en la granja duraría solo mientras fuera capaz de satisfacer la codicia de sus patrones. La suma que me habían ofrecido solo podría costearle unos cuantos días más, dadas las tarifas actuales, pero cualquier esfuerzo por conseguir un precio mejor para la pintura necesitaría tiempo. Incluso no había garantía alguna de que obtuviera más éxito. Sintiéndome derrotado, acepté la oferta. Decidí que había llegado el momento de que Antoine considerase con un poco más de calma su obsesión. Se había encontrado en una situación que había posibilitado un gran avance en su trabajo, pero ahora había llegado la hora de pensar un poco en la estrategia de su nueva carrera. Después de todo, ¿acaso no había realizado ahora mismo su primera venta? Y si estaba empezando a pensar del mismo modo que su padre, no fue algo en lo que me detuviera el tiempo suficiente como para que eso me molestara. Partí nuevamente al domingo siguiente. Antoine me estaba esperando en la orilla del río más alejada de la granja. Estaba sentado en una roca situada junto al vado.
los ojos clavados en la veloz corriente. Si antes me había impresionado su aspecto, ahora me quedé horrorizado. Iba sucio y tenía una apariencia lamentable. Su piel grisácea a causa de la enfermedad, cubierta por una gruesa capa de tierra y mugre. Su cabello parecía heno viejo, y todo su cuerpo estaba como encogido y reseco. Vi en sus manos lo que parecían cicatrices, y cuando alzó los ojos al oír que me aproximaba, en su mirada había el brillo de quien está pasando hambre. Durante un segundo fui incapaz de hablar. Ver a un amigo consumido de tal forma, tan rápidamente. Junto a él estaban sus cosas, el caballete y las pinturas. Yacían sobre el suelo como si las hubieran arrojado allí. El caballete roto y las pinturas dispersas y pisoteadas hasta mezclarse con el fango del río. «Antoine», logré decir por fin, «¿qué ha pasado?» El dinero se había terminado, así que me echaron, se limitó a decir. Su voz era débil y enronquecida. «Llevo aquí 2 días. Cuando intenté volver me echaron los perros». Pensé que eso explicaba las heridas de sus manos. «Eso es una canallada», dije. «Hablaré con ellos, que me suelten los perros a mí si se atreven». Avancé rápidamente por el vado, sin preocuparme del ruido que hacía o del chapoteo producido. Antoine, tras haberse levantado con dificultad de su roca, dudó durante unos instantes y luego empezó a seguirme, un poco rezagado. El patio estaba en silencio y me pareció tan lúgubre como me lo había parecido aquel primer día. El espejo de lis ya no colgaba del castaño, y por las manchas oscuras del suelo tendría que haber supuesto que los ganchos de la matanza habían sido utilizados recientemente. Con Antoine todavía detrás de mí, eché un vistazo al granero. Habían quitado parte del heno, pero no había señal alguna de presencia humana en el lugar. «Llegamos demasiado tarde», dijo Antoine, pero no le hice caso y crucé la puerta trasera del granero. Aquí, al menos, hallé una señal de vida en forma de restos de una hoguera reciente. Todavía humeaba, y al acercarme vi que el humo procedía de unas ascuas casi apagadas, que se encontraban en el fondo de un pequeño agujero. Las ascuas yacían sobre un profundo lecho de cenizas, y había una mezcla de heno y cenizas junto al montón de tierra del agujero. Aún sin acercar la mano, me fue posible sentir el calor. No pensaba detenerme. Antoine empezó a decir algo, pero no me paré a escucharle. Me dirigí a la casa de piedra con sus empinados aleros y sus gruesas puertas, tan estólida y resistente a toda curiosidad como, y lo sabía por experiencia propia, sus ocupantes. Avancé por el huerto pegado a la cocina, donde no crecía prácticamente nada, y vacilé por un instante ante la puerta lateral. Podía oír ruidos en el interior, los ruidos que hacen varias personas juntas. Sin llamar, tiré de la puerta, que no tenía pasado el pestillo, y entré a la casa. Al entrar, los ruidos cesaron de forma tan brusca como si un cuchillo hubiera segado una cuerda. Vi una austera habitación de paredes encaladas con una gran mesa en el centro. A su alrededor estaba sentada por lo menos una docena de personas. Me pareció que el mismo rostro se volvía hacia mí en 12 o 13 versiones ligeramente distintas. Desde una criatura de 3 años hasta una mujer tan vieja y pálida que parecía no tener sangre. Uno de los comensales, un hombre de unos 30 años, llevaba un babero, igual que si fuera un niño pequeño, y le estaban dando de comer con una cuchara. Salvo los suyos, los ojos de todos los presentes estaban clavados en mí. Él siguió mirando su plato con expresión anhelante. Había interrumpido un banquete, y ciertamente era un banquete muy extraño. Sobre la mesa no había más que carne y platos con grasa líquida, en tal cantidad como la que podría consumir en un año semejante familia. Vi costillas y otros huesos que ya habían sido concienzudamente limpiados, y al otro extremo de la mesa había un gran plato con una montaña de menudillos asados. Era evidente que todo esto era producto del agujero con ascuas medio apagadas que había visto en la parte posterior del granero. La visión y el olor me hicieron sentir una leve repugnancia, así como lo exagerado del despliegue. Los rostros que ahora me estudiaban, inexpresivos, estaban hinchados y cubiertos de grasa. Nadie habló, pero en mi mente oí esa voz de unos días antes. «Dígale a su amigo que no podemos comernos sus cuadros». Y entonces ocurrió algo que me dejó aterrado.
como si las sujeciones que mantenían en su sitio el telón de mi mundo hubieran quedado repentinamente libres de sus agujeros y hubieran dejado caer una esquina, revelando la oscura maquinaria que normalmente permanece oculta. Sucedió cuando mis ojos se posaron en uno de los platos pequeños, uno que estaba lleno de salsa y grasa derretida. El pedazo de carne que yacía en él estaba medio carbonizado y la piel se había vuelto rígida y crujiente al asarse, cubriéndose de ampollitas, pero durante el breve espacio de un segundo reconocí una mano humana, con uñas incluidas. Parpadeé lentamente y seguí mirando el plato, y mientras lo hacía, el pedazo de carne pareció hacerse borroso y cambiar, convirtiéndose en un manchón confuso por un instante, y luego se visualizó en una forma menos obvia. Podría haber dicho que era una ilusión, pero sabía que no lo era. Se trataba, estoy seguro, del último segundo de vida de la visión de Antoine, aplastada por la presencia de la misma pobreza, ignorancia y necesidad que le había dado vida. El retrasado mental de 30 años empezó a gemir y a aporrear la mesa con sus puños, y yo, tambaleándome, retrocedí 3 pasos, y mi mano buscó el pomo de la puerta para cerrarla sobre esa terrible escena. Antoine no me había seguido hasta la casa, se había quedado atrás, y ahora me esperaba a cierta distancia. Daba la impresión de estarse abrazando a sí mismo, su brazo izquierdo sosteniendo al derecho como si le doliera de algún golpe o herida a medio curar. Fui hacia él, le di la vuelta y empecé a llevarle a través del patio, y él me obedeció sin protestar. Al otro lado del río recogimos de entre sus pertenencias lo que valía la pena llevarse. Le entregué algunos objetos no muy pesados, pero fui yo quien cargó con la mayor parte. Y así fuimos por el camino, yo con un buen peso encima y Antoine dejándose llevar. No podía meterle en el tren, no le habrían permitido viajar en un compartimiento para viajeros dado su estado actual, pero la venta del retrato había dado el dinero suficiente como para permitirme costear un caballo y un carruaje que nos llevaran hasta París. Llegaríamos a última hora, casi de noche, pero eso no era ningún inconveniente. Hablé del tema solo una vez, cuando salíamos de Corbeil tras media hora de reposo. Antoine estaba junto a la ventana, el cuerpo encogido, parecido a un miserable montón de palos y harapos. «Cuando dormías», dije, «¿sabes a dónde iba?» Antoine volvió lentamente la cabeza, y sus vacuos ojos se encontraron con los míos. «Nunca me lo pregunté», dijo, y aunque supe que mentía, jamás volví a interrogarle al respecto.